Bueno, pues vamos a comenzar con el turno de presentación de comunicaciones. Para seguir el horario, iré presentando a cada una de las comunicantes que, como se ha señalado, tendrán 15 minutos para la intervención total. Si les sobra un minutito, pues haremos preguntas. Si no, pues nada. Entonces, en primer lugar, la primera comunicación, las universidades valencianas y los objetivos de desarrollo sostenible, Lucía Aparicio Chofre y Carla de Paredes. Gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso, tanto a la Fundación Mainel como al Comité Académico, tanto por la selección de la temática del mismo como por haber aceptado la presentación de esta comunicación, en la que vamos a seguir un poco el siguiente esquema, que es la vinculación o la relevancia que tienen las universidades para el cumplimiento de la Agenda 2030 y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego haremos un pequeño análisis de cuál es la situación de las universidades en la Comunidad Valenciana respecto a esta agenda y a estos ODS. Y luego expondré una iniciativa, un proyecto piloto que estamos desarrollando en la Universidad Europea de Valencia en relación con los ODS. Como se dijo ayer, como dijo el señor Miguel Ángel Moratinos, la Agenda 2030 constituye un hito sin precedentes en la comunidad internacional, tanto por su naturaleza, por los actores implicados, por el contenido de la misma, y que va a marcar la hoja de ruta tanto, como hoy nos ha explicado la profesora Solanes, para el cumplimiento y la realización de los derechos humanos, como también para la supervivencia del planeta. Precisamente una de estas novedades de estos objetivos respecto a los objetivos de desarrollo del milenio son los destinatarios. Ya no deja de ser únicamente los Estados y pasan a haber nuevos agentes vinculados o implicados en su realización, como la sociedad civil, que también se decía ayer, las empresas y también las universidades, que desarrollan un importante papel social, El cumplimiento de la misma, como se decía ayer, tiene que ser de una forma holística, no se puede hacer un pick-up, seleccionar los ODS que nos interesan, y esto, tal y como han señalado diversos autores, precisa de un cambio sistémico sin precedentes, que yo, por lo que voy a tratar, que es el caso de las universidades, vemos que no se está haciendo, pero se puede extrapolar a otros ámbitos, como sería el ámbito gubernamental o administrativo, donde todavía se sigue viendo o asociando los ODS a lo que es la política de cooperación al desarrollo, pero tiene que ir mucho más allá, Vemos que las universidades, tanto públicas como privadas, por su propia naturaleza y por las funciones que desempeñan, están llamadas a realizar un papel crucial, una contribución que puede abarcar distintos ámbitos, como puede ser el docente y el formativo, a través de los conocimientos que imparten y también la formación que ofrecen a las miles de personas, tanto personal académico como laboral, de servicios que trabajan en estas instituciones. También en el ámbito de la investigación es crucial, en el ámbito de la I+D+I, sobre todo las universidades más técnicas, las politécnicas, para llevar a cabo proyectos innovadores y punteros que permitan realizar las metas recogidas en los ODS, Y también en el ámbito interno, como señalaba el señor Moratinos, para aplicar los parámetros y los criterios en su propia organización: consumo de energías renovables, productos de comercio justo en las cafeterías, tratamientos y gestiones de residuos, etcétera. Y también para incidir en el impacto social, en la función de transmisión a la sociedad y de sensibilización respecto a los ODS en general. Por lo que se refiere a España, las universidades, gracias a la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, han realizado distintas actuaciones relacionadas con los ODS. Como decía ayer también el señor Moratinos, hubo en el mes de marzo un primer diálogo junto con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, en el que se hablaba del papel de la universidad.
Luego se realizó una encuesta a todas las universidades españolas, a 76, tanto públicas como privadas, y en estos resultados se apreciaba que el 67%, ¿no?, manifestaban haber trabajado o estar trabajando en relación con la Agenda 2030, ¿no? Ya posteriormente, en el mes de mayo, la Conferencia de Rectores hizo una serie de aportaciones al plan de acción que aprobó el Gobierno en el mes de junio, ¿no?, para la implementación de la Agenda 2030, que también se comentaba ayer, y que luego veremos a continuación lo más relevante, y ya destacar como último hito, pero hay más, hay seleccionado los más destacados, una conferencia iberoamericana, también el papel que la Universidad Española puede tener en otros continentes, ¿no?, para la implementación, sobre todo en el continente latinoamericano, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el resultado fue la denominada Declaración de Salamanca, a la que se pueden sumar tanto universidades como docentes particulares o empresas. Por lo que se refiere a la contribución, ¿no?, que hicieron las universidades españolas al plan de acción que aprobó el Consejo de Ministros, me gustaría destacar, no voy a referirme a todos, los he puesto aquí, sobre todo al 7, ¿no?, al hilo de también lo que comentaba la profesora Solanes, en el compromiso de las universidades de realizar una serie de informes periódicos en relación con el impacto, ¿no?, que están teniendo los ODS en estas distintas dimensiones que antes he comentado y que de momento no se está haciendo, y otras instituciones como por ejemplo la Generalitat Valenciana hemos visto que sí que ha sido pionera, ¿no?, y se puede consultar en la página web cómo se está llevando a cabo la Agenda 2030 en las políticas de la Generalitat Valenciana, ¿no? Respecto, ya centrándonos en las universidades de la Comunidad Valenciana, podemos hacer dos bloques, las universidades públicas y las universidades privadas, teniendo en cuenta su naturaleza. Respecto a las públicas, destaca la relación o la vinculación, por su mayor trayectoria y historia, que tienen con la Generalitat Valenciana, ¿no?, han suscrito distintos convenios plurianuales de colaboración para realizar distintas actividades. Destaca, por ejemplo, la elaboración de un curso en línea, ¿no?, público y de acceso gratuito sobre los ODS y la Agenda 2030, que les recomiendo, aquí tienen el enlace, que estamos en la segunda edición. En la primera han participado más de 2.000 personas, ¿no?, en este curso para sensibilizar y difundir. Luego la celebración de dos encuentros, uno de tardor, ¿no?, en el 2016 y otro de invierno en el 2018. Y también quería destacar un estudio que se realizó viendo la aplicación de los ODS, en concreto en la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica, por parte de Alianza por la Solidaridad. Si nos centramos en ese estudio, vemos que han llevado a cabo muchas actividades, que sus planes estratégicos tienen planes estratégicos en materia de igualdad, de cooperación al desarrollo, de medio ambiente, sobre todo que a nivel de máster y doctorado sí que se introducen los contenidos de los ODS, que también hay actividades de formación, también hay becas y subvenciones, ¿no?, pero vemos que son acciones que no presentan un carácter transversal y una unidad y una coherencia un poco como sería deseable para una implementación integrada y holística de la Agenda 2030, ¿no? Y siguen un poco centrándose en temas muy concretos. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia la mayoría de actividades son en cuestiones de igualdad, la del Politécnico más en materia de medio ambiente, ¿no? Pasando a las universidades privadas, vemos, he hecho un análisis, un mapeo vía web, también he contactado con dichas entidades. Vemos que la Universidad CEU Cardenal Herrera también ha hecho actividades de sensibilización, distintas conferencias, se dan los contenidos en una asignatura concreta, ¿no? Ha hecho actividades de investigación como proyectos de cooperación, trabajos de fin de grado, etcétera. La Católica lo mismo, ¿no? Pero vemos, han hecho actividades y tienen cátedras de investigación, pero vemos que todavía no está dentro de lo que serían las estructuras institucionales de estas dos universidades, ¿no? Se centra en el ámbito docente, investigativo, etcétera, y de sensibilización. Pasando a continuación al caso de la Universidad Europea, que es
de Valencia, que es la que represento, podemos decir que es una empresa privada bastante joven, ¿no?, pero que forma parte de la mayor red europea de universidades privadas del mundo, con casi más de 1 millón de estudiantes y 80 universidades en distintos países. Tanto es así que nuestra homóloga de Portugal, por ejemplo, este pasado mes de septiembre ya forma parte del Global Compact Network, porque nuestra universidad forma parte o está certificada como B Corp, que es un reconocimiento, una certificación que se le da a aquellas empresas privadas que tienen un impacto positivo en la sociedad, ¿no?, en relación con el medio ambiente, prácticas sociales, hace una serie de evaluaciones internas y se exige un elevado estándar de cumplimiento. También ha hecho distintas actividades de sensibilización, ¿no?, hizo el pasado mes de mayo una en Madrid y otra en enero en relación con el objetivo de la educación, y ahora para mayo también está prevista otra campaña a nivel global de los ODS. Pero yo vengo a presentarles en concreto una experiencia piloto que hicimos el año pasado, ¿no?, que consistía en integrar los ODS como metodología educativa dentro de una asignatura específica. En este caso era la asignatura de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo de primer grado de la titulación de Relaciones Internacionales. Los ODS se convirtieron en el hilo conductor de la misma, combinando una serie de actividades. Hicimos una charla con un grupo, con un representante de un gran grupo de inversión para explicarles a los alumnos el interés, ¿no?, que tienen los grandes grupos de inversión en fondos que se alineen con los ODS. Luego fuimos a la base que hay aquí en Valencia de Naciones Unidas, y luego también vinieron de la Comisión de Ayuda al Refugiado para explicarnos sus actividades y su relación con los ODS. Aparte hicieron distintas prácticas los estudiantes sobre qué son los ODS, cómo se están implementando, tanto por parte de la Administración como de las empresas y la ciudadanía. Y al final tenían que hacer un trabajo de investigación, cada uno de ellos, sobre el ODS que quisieran, donde tenían que describirlo, relacionarlo con los derechos humanos, como veíamos en la conferencia anterior, y en último lugar buscar o describir alguna iniciativa o algún proyecto de implementación tanto a nivel internacional como local en relación con el mismo. Posteriormente se les pasó un cuestionario y vemos que los resultados fueron satisfactorios, ¿no? El 87% manifestó que había aumentado sus conocimientos, muchos totalmente los desconocían, que eran los ODS, y también manifestaron que les gustaría seguir estudiando y conociendo y ampliando su aplicación, ¿no?, sobre los ODS. También les gustó, en general, cómo se había planteado con prácticas, charlas de investigación la metodología. Por lo tanto, la valoración global fue altamente positiva. Hay que decir que muchas veces, si uno analiza la bibliografía, ¿no?, que hay, se centra mucho la sensibilización en el ámbito de la educación primaria y secundaria, pero realmente los que van a tener que aplicar los ODS son los estudiantes que ahora están en la universidad, porque de aquí al 2030 van a ser los que van a tener un acceso al mundo laboral, los que van a ser gestores y los que van a tener que tomar decisiones. De ahí la relevancia, ¿no?, como tienen aquí en la Red Española de Desarrollo Sostenible, ¿no?, de llevar a cabo por parte de las universidades este tipo de actuaciones. Este proyecto, en este año académico, tiene continuidad con un proyecto de investigación-acción aprobado por la universidad, en la que hemos decidido, siguiendo más o menos esta metodología, ampliarlo a 5 grados distintos de la Facultad de Salud y de Ciencias Sociales, y que comprenderá a más de 100 estudiantes participantes, ¿no? Estamos en este momento en proceso de implementación del mismo. Quiero agradecer a la decana de la facultad y a mis compañeras que me acompañan aquí, ¿no?, por el entusiasmo y por la dedicación, porque hay veces que no es fácil, ¿no?, supone una labor adicional para el docente organizar todo esto, y también a los estudiantes que también están aquí, que creo que están teniendo una buena acogida, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo la energía, nos fuimos a Cofrentes, ¿no?, la energía sostenible, el papel de la energía nuclear en el cumplimiento de los ODS, ¿no?, todo de una forma muy práctica, la asignatura de Derecho al Medio Ambiente. Y ya para finalizar, como conclusión, decir que las universidades no se pueden quedar al margen, ¿no?, de este reto a nivel mundial, que es necesario un cambio sistémico y metodológico, y sobre todo
analizar y poner de relevancia las nuevas alianzas, ¿no? El objetivo 17, para conseguir este objetivo junto a universidades, sociedad civil, instituciones públicas, ¿no? Cómo las universidades han situado españolas en esta línea, ¿no? Y están adoptando medidas, ahora hay que darles coherencia, unidad, que sean sistemáticas, y cómo, sobre todo, hay que dar un paso más y también hacer esos informes periódicos, ¿no? de cumplimiento, integrarlo. Aquí luego hablará la profesora Borges, cómo se está alineando en lo que es la responsabilidad social corporativa de la universidad, los ODS, y nada, y muchas gracias a todos, y estará un poco lo que les quería contar. Ya. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que tiene por título La responsabilidad social universitaria en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que presenta Lupe Borges, que procede también de la Universidad Europea. Buenos días. ¿Se oye? Sí, ahora. Buenos días, muchas gracias a la organización por permitirnos participar en este encuentro. Yo creo que casi mi intervención es una continuación de la profesora Aparicio, quizá desde otro punto de vista. El tema que yo voy a tratar es la responsabilidad social universitaria como horizonte de los objetivos sostenibles, pero me voy a centrar mi atención en el aspecto formativo. En primer lugar, trataré de responder a la pregunta, que mi intervención es casi una reflexión: ¿por qué creemos que la universidad debe ser un vehículo de difusión de los objetivos de desarrollo sostenible para continuar con los beneficios de su inclusión en la formación y en el ámbito de las universidades españolas, y explicar también algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo y vamos a llevar a cabo en la Universidad Europea en relación a los objetivos del desarrollo sostenible? Cuando utilizamos hoy en día el término responsabilidad social, tenemos de él un uso cotidiano en las escuelas de negocios, en las academias, en las empresas, y su significado se ha extendido también a la universidad. Pero en mi opinión no se puede entender bien lo que significa la responsabilidad social universitaria sin comprender el significado de la responsabilidad social. Por eso me ha parecido interesante ir un poco hacia la historia de la responsabilidad social y simplemente apuntar unos matices, ¿no? Sabemos que el término de responsabilidad social empresarial surge en los años 50 por diversos motivos, en los que quiero destacar dos hitos. Por una parte, el impacto social que tuvo determinadas prácticas empresariales abusivas y catástrofes también medioambientales. Recuerden el caso de la petrolera Exxon. Y por otra, la publicación en el año 1953 del libro de Howard Bowen llamado Social Responsibility of the Businessman, en el que se cuestionaba cuáles eran las responsabilidades de un hombre de negocios respecto a su sociedad, pero más allá de la idea de ser un acto filantrópico, incluso más allá de la legalidad. Respecto al primer hito, a los abusos que se cometieron empresariales y a las catástrofes medioambientales, decir que aquello provocó una airada reacción en la sociedad civil que se tradujo en una exigencia a las empresas e instituciones de comportamientos que estuviesen más acordes con los principios de los derechos humanos, y que esta exigencia fue evolucionando con sus defensores y sus detractores también en los años 60, en los años 70, en los años 80, hasta llegar a los 90, en la que la ética para los negocios, el business ethic, casi llegó a ser una moda, y las organizaciones internacionales recogieron y se hicieron eco de estas exigencias. Así, Naciones Unidas, tras el Foro de Davos, toma la iniciativa en responsabilidad social con la promulgación de los Objetivos del Milenio. Queriendo dar un mensaje claro. Lo que nos quería transmitir es que el respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad del planeta eran de carácter urgente. Con estos 8 objetivos, Naciones Unidas vinculó a las empresas para que adquiriesen un compromiso que se tradujo en 4 áreas diferenciadas: los derechos laborales, los derechos medioambientales, los compromisos anticorrupción y los derechos humanos.
En el ámbito europeo, la Comisión en el año 2001 publicó el Libro Verde con el objetivo de fomentar también un marco europeo de responsabilidad social de las empresas y recogió finalmente la definición que utilizamos de la responsabilidad social europea, como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. Este discurso hizo mella en la sociedad y se ha ido incorporando poco a poco como una herramienta necesaria para construir una sociedad mejor, hasta el punto de que hoy en día no se puede desvincular el discurso de la responsabilidad social del discurso político, ni tampoco del discurso social. La Agenda 2030, como sabemos, tiene como finalidad continuar la labor que comenzaron los objetivos del milenio e ir todavía más lejos, en el camino de la responsabilidad social. Y estos objetivos, como se han dicho estos días, no se plantean como algo destinado solo a los Estados y a los gobiernos, sino incumben también a la sociedad civil y a todos los organismos que quieran involucrarse en el fin último, que es mejorar la vida de las personas y del planeta. La universidad, por supuesto, no quiere ni ha querido quedarse fuera de las iniciativas de responsabilidad social, ni tampoco de la reflexión ética sobre su misión actual, y es consciente de la necesidad de colaboración y compromiso en responsabilidad social y de la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible, aunque su impacto sea diferente al mundo empresarial. De hecho, y como ha comentado la profesora Aparicio, las universidades españolas han venido materializando este deseo en forma de compromisos y declaraciones, tanto a nivel nacional e internacional y tanto en el ámbito público como en el privado. Por tanto, se ha llegado a una definición de responsabilidad social universitaria como la aplicación del conjunto de valores éticos en el desempeño de funciones que le son propias, es decir, la formación, la gestión, la investigación y la participación social con otras instituciones, de lo que Ángeles Solanes ha hecho mención también en su intervención. Yo quiero concretarme en lo que es formación. Para la formación también hay un marco legal en el que he destacado dos normativas, la Ley Orgánica 4/2007 del 12 de abril, que dice en su artículo 3.5, donde destaca la vinculación que tiene la universidad con la sociedad, y dice: la formación de cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y al desarrollo de los derechos humanos. Así también la Estrategia Universidad 2015 del Ministerio de Educación indica que las universidades deben asumir como tercera misión la responsabilidad social universitaria, haciendo hincapié en la misión formativa de la universidad, señalando, además, que el compromiso con la responsabilidad social debe impregnar el conjunto de los procesos formativos en sus distintas modalidades. Por su parte, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, considera que la universidad debe asumir en este sentido un papel protagonista y lo concibe también como un imperativo ético. Sostiene que la Estrategia Universidad 2015 lo que está invitando es a un nuevo modelo de promoción en que incorpore las prácticas docentes en responsabilidad social en sus titulados y en sus estudiantes, y al final el modelo que se aplique sea conforme al nuevo modelo social europeo. Así, por lo tanto, la universidad se está concibiendo como un agente de desarrollo social, económico y cultural comprometido con los objetivos, y la educación se está convirtiendo en una herramienta de transformación social. Esto es algo que casa con la idea que ya dijo Nelson Mandela, que la educación es el medio más transformador de la sociedad, y además como promotora del desarrollo sostenible. Pero tengamos en cuenta que la formación universitaria en los objetivos del desarrollo sostenible puede implicar también cambios y novedades en lo que se enseña y en cómo se enseña. Debemos plantearnos también la misión de la universidad, qué tipo de personas queremos formar, con qué objetivos, e incluso podemos cambiar, o es posible que se deba cambiar, las metodologías de aprendizaje. En este sentido, para el profesor significaría reformular los objetivos inspirados en valores y en actitudes asociadas a los objetivos del desarrollo sostenible,
y utilizar metodologías como puedan ser el roleplay o el aprendizaje basado en problemas, incluso las prácticas, los voluntariados, con la idea de promover el pensamiento crítico, con la idea de pasar a la acción y con la idea de tener una conciencia global y medioambiental. De conformidad con la CRUE, la aportación de la universidad en la formación y consecución de los objetivos del desarrollo sostenible serían los siguientes. Por una parte, incorpora de manera transversal los principios, valores y objetivos del desarrollo sostenible a la misión, las políticas y las actividades de la universidad. Por otra parte, se compromete a incluir las competencias relacionadas con un desarrollo sostenible inclusivo en la formación de todo el alumnado. Capitaliza también los espacios que ofrece la universidad para poner en marcha distintos proyectos. Fortalece el vínculo de la universidad con otros agentes de la sociedad, objetivo 17. Articula el debate público en torno al desarrollo sostenible, a la Agenda 2030 y a su propia gobernanza en el contexto tanto nacional como internacional. Elabora informes acerca de sus impactos en términos de docencia, investigación y transferencia para alinearlos con los ODS. Y es en este nuevo modelo de funcionamiento lo que consideramos que la formación entre el alumnado es prioritaria, ya que se trata de una formación en valores que el estudiante debe interiorizar para ser consciente de la importancia de su consecuencia a nivel global. Por tanto, las actividades que voy a proponer o que proponemos, en primer lugar, son actividades de sensibilización y de concienciación. Creemos que cuanto más concienciados estén los estudiantes y mayor sea su grado de conocimiento de la realidad global, mayor será su compromiso social en el futuro y más probabilidades tendrán de ejecutar un plan de acción solidario. Ejemplos hay muchos, pero sirvan algunos de los que hemos llevado a cabo el pasado año y de los que vamos a llevar a cabo este año. El año pasado, a nivel local, hay un póster en este congreso de la profesora Elisa Jiménez, en el que, en combinación con los alumnos de máster, grado y ciclos formativos, se hizo una actividad en el Centro Ocupacional COBE para ayudar a los usuarios a dar visibilidad con campañas de marketing a sus productos. Se han hecho también exposiciones de comercio justo para explicar todo el proceso, la cadena de producción. Por supuesto, campañas de Navidad, actividades en clase de la profesora Aparicio, Educando en Sostenibilidad, que nos lo ha explicado ahora. Hay un servicio de traducción solidaria, se ha creado un observatorio de género, se ha convocado los premios Jóvenes Emprendedores de Economía Social, se ha creado un grupo emergente de investigación para justicia ética y responsabilidad social, cuyo objetivo es profundizar en los objetivos del desarrollo sostenible, y se han hecho diferentes campañas que ha hecho mención mi compañera Lucía Aparicio, tanto en Madrid como en Valencia, de concienciación de los ODS. En este curso que hemos empezado, estamos colaborando con la Fundación Vicente Ferrer para desarrollar el objetivo número 17, las alianzas. Tenemos previstos diferentes charlas de ODS en la Comunidad Valenciana a cargo del Grupo Proyecta, nos va a visitar la empresa Biodegradable y tenemos distintas actividades en las que los alumnos visitan empresas socialmente responsables y también distintas exposiciones sobre lo que van a ser los objetivos del milenio. Es una actividad transversal con la Fundación Vicente Ferrer y en colaboración con la Generalitat Valenciana. Además, como ha explicado mi compañera, los profesores hemos adquirido un compromiso de introducir la enseñanza de los ODS en 2 asignaturas de este curso, lo que conlleva llevar a cabo numerosas actividades en clase para mejor conocimiento desde distintos puntos de vista. A modo de conclusión, espero estar dentro de tiempo, diré lo siguiente. La universidad se ha convertido en un modelo de aprendizaje y práctica del desarrollo sostenible, tanto por el impacto que tiene sus actividades en docencia, investigación y gestión, como por la incidencia de sus actividades sobre el resto de la sociedad. Las leyes universitarias y la Estrategia 2015 nos invitan a repensar la misión de la universidad y acercarnos a un modelo social europeo para ser partícipes del cambio social. Este cambio de modelo implica también un cambio en los objetivos de aprendizaje, en los contenidos y en las metodologías. La responsabilidad social universitaria y su función educativa se está convirtiendo en una herramienta de transformación social y en una promotora del desarrollo sostenible. La transformación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso de la universidad tiene impactos positivos en la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo. Y finalmente, creo que los educadores tenemos la responsabilidad de incluir las temáticas de los ODS en la formación de los estudiantes y en sus prácticas, y con ello podemos contribuir a lograr el objetivo esencial que en su día apuntó Vicente Ferrer: transformar la sociedad en humanidad. Muchas gracias. Seguimos la siguiente comunicación: la ética de la diversidad como elemento esencial de la educación en igualdad y en derechos, que presenta Ana Marrades de la Universitat de Valencia. Pues muchas gracias. A ver, esto no está. Vale. Muchas gracias a la organización del Congreso y muchas gracias también a mis compañeros, la profesora Ángeles Solanes y el profesor Vicente Beibel. Y bueno, pues yo creo que el tema que yo traigo se aparta bastante de las otras comunicaciones que me han precedido, pero bueno, vamos a ver. Yo es la primera vez que planteo algo desde, o comenzando con una anécdota que me sucedió. Hace poco, entrando en una cafetería, con una amiga y con su hija, que tiene una diversidad funcional, por la cual necesita un andador para poder moverse. Bueno, pues la persona, la camarera que estaba atendiendo, salió para decirnos que el andador no podía entrar, que tenía que quedarse fuera en la calle. Y bueno, claro, esto fue una sorpresa descomunal, porque a pesar de que, bueno, ya vamos estando un poco acostumbradas a estas cosas, claro, disculpamos el hecho porque, bueno, yo creo que partía de la ignorancia de que ella no era capaz de entender que para esta niña el andador es sus piernas. Entonces no era una bicicleta ni era ningún otro tipo de artefacto. Así que, bueno, esto me hizo pensar o me hizo profundizar en la cuestión que yo ya venía tiempo trabajando sobre el tema de discapacidad, diversidad funcional, por otros trabajos míos. Y esto me hizo plantearme 3 preguntas, que son las que yo traigo aquí a este congreso. La primera, ¿qué es lo que a ella le causó tal rechazo que hizo, por el cual nos sugirió ese tipo de planteamiento? ¿Qué es lo que nos causa rechazo, ¿no? de situaciones de diversidad funcional? En segundo lugar, ¿qué entendemos por diversidad funcional? Porque estoy trayendo aquí un término que nos estamos acostumbrando, pero que no es el habitual, porque conocemos mejor otros como la discapacidad o la minusvalía. Bueno, y en tercer lugar, pues, ¿qué podemos hacer para evitar que se produzcan estas situaciones de discriminación, ¿verdad? Son situaciones de discriminación, pero que además provocan un sufrimiento en las personas que sienten ese rechazo. Así que, para responder a ello, bueno, pues yo recurro a la obviedad de la primera cuestión. ¿Por qué causa extrañeza o rechazo esas cuestiones de diversidad? Bueno, pues primero porque puede ser que sean diferentes a lo que tenemos o conocemos como normal en nuestro entorno inmediato, social, familiar. Por tanto, bueno, pues no estamos acostumbrados. Y por otro lado también porque la sociedad nos viene dictando lo que es normal, lo que es atractivo, lo que es estético y lo que no. Y claro, pues lo que no, parece que estamos ya aprendiendo a realizar ese rechazo. Por tanto, si es algo que hemos ido construyendo, si es algo a lo que no estamos acostumbrados, hay que acostumbrar. Hay que normalizar. Es decir, la palabra que a mí me gusta utilizar es la de normalizar, aunque no es la perfecta, porque eso quiere decir que hay una situación que es la normal
y yo pienso al revés, que más bien, bueno, pues todo es normal, todas las personas, en definitiva, somos diversas funcionalmente. Pero esa normalización, que al fin y al cabo, bueno, pues la palabra que más se acerca a lo que yo quiero expresar, solo puede hacerse por la educación. Y ese es el motivo por el cual yo conecté, o traje esta comunicación a este congreso, porque entiendo que la educación es la base para todo, pero esta es la herramienta fundamental. No es posible hacerlo si no es por la vía de la educación, pero la educación con mayúsculas. No la educación, sí, claro, por supuesto, la escolar. Obviamente, hay que llegar a las escuelas porque es la formación de las personas menores que después se van a convertir en adultas. Yo me refiero más bien a una educación en global, a una educación social, detrás de la cual hay una responsabilidad política muy importante que tienen las personas que hacen las leyes, por tanto, esas personas que están legitimadas por nosotros directamente, que son los representantes en el Congreso o en los parlamentos autonómicos, y luego los representantes indirectos, que no les hemos elegido nosotros de forma directa, pero que sí a través de nuestros elegidos, que es el Gobierno, ¿no? Que es el Poder Ejecutivo, que tiene el poder de diseñar unas políticas públicas que pongan el foco en una educación de una forma o de otra, en una educación, en unos valores o en otros. Y en este caso me estoy refiriendo a los valores que son basados en la ética de la solidaridad, por supuesto, de la diversidad, de la igualdad, la ética del cuidado, que son otros nuevos conceptos que tienen que ir incorporándose al discurso ético. Bien, me quedaba por responder ese tercer interrogante, hasta qué punto se considera una persona diversa, porque claro, la diversidad funcional, en definitiva, lo que supone es que todas las personas, por algún motivo u otro, somos diversas funcionalmente. Hay muchos tipos de diversidad. Auditiva, sensorial, visual. El hecho de llevar gafas o no llevar ya te determina, te condiciona, ¿no? Bien, claro, pues todas las personas somos diversas y lo que sucede, claro está, me puedes decir, bueno, pues es que eso es como muy idílico, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, hay situaciones extremas de diversidad que ya son de dependencia, eso ya sería otro ámbito, ahí ya necesitaríamos otra comunicación para ir ya meternos en este otro terreno. Pero lo que yo quiero trasladar es la idea, quiero insistir en esa idea de que todas las personas somos diversas funcionales. Yo creo que lo que hay que comprender es lo que significa esta premisa. Bueno, y también el concepto de diversidad, porque hay que acudir siempre, en primer lugar, al lenguaje. El lenguaje es la base del razonamiento simbólico y eso significa que las palabras que utilizamos tienen la capacidad de alterar nuestra forma de pensar. Si seguimos llamando minusválidos, inválidos, disminuidos a personas que son diferentes porque funcionan de manera diversa, entonces estamos añadiendo una connotación negativa de menor valor que, en definitiva, las afianza en una posición de aislamiento, lo cual no tiene ningún sentido porque, ya digo, yo creo que todas las personas en mayor o menor grado tenemos algún tipo de diversidad. Seguramente aquí hay cosas que a mí no me salen nada bien y otras personas son estupendas haciéndolas. Y tenemos en muchos sitios, en muchos cargos, ocupando puestos, personas que a lo mejor hoy en día que se diagnostica todo, los psicólogos y los psiquiatras diagnostican absolutamente todo, hasta lo mínimo. Muchas de las personas que estamos aquí pasáramos por un psiquiatra o por un psicólogo, seguramente se nos diagnosticaría algún síndrome de no sé qué, que aparece por ahí y que no sabemos ni que lo tenemos. Y esto lo digo con cierta sorna porque es verdad, porque, bueno, no sé si están familiarizados con el tema, pero a mí me sorprende, yo tengo una colega que es psiquiatra que me dice la cantidad de niños que están diagnosticados en la Comunidad Valenciana con el síndrome de hiperactividad y trastornos de atención.
niños hipermedicados que, en verdad, eso les sobra, no tiene... Bueno, he traído ese ejemplo porque venía al hilo de lo que estaba explicando. Entonces, esta palabra, este término diversidad funcional, surge con el movimiento de vida independiente allá por los años 60 en la Universidad de Berkeley. Después, bueno, pues me voy a saltar porque no tengo tiempo para tanto, para hacer toda la historia de cómo evoluciona el término. En España se crea el Foro de Vida Independiente en el año 2005 y que pone el foco sobre todo en cuestiones de diversidad, de normalidad, de normalizar, apartando un poco de lo que estaba, en lo que se ponía el foco con anterioridad, que era la cuestión de la capacidad. Eso de que una persona es capaz o no es capaz. No, a ver, es que somos diversos, podemos hacer mejor unas cosas que otras y para algunas cosas necesitamos ayuda y simplemente es eso. Pero quitar el foco del tema de la capacidad. Así que, bueno, pues la solución, ya digo, es la educación en esa ética de la diversidad. Me voy a saltar la evolución de los términos porque, bueno, si hacemos una evolución de toda la normativa según la hemos tenido, solo destacar que en la ley del 2003, que no hace tanto, se utilizaban términos de minusválidos, incapaces e inválidos. Esto ha ido evolucionando y finalmente ya en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo del año 2013, 1/2013, se mantiene el término de discapacidad, pero con otras ya connotaciones. Va evolucionando el término y ya todas las acciones políticas recientes que se han implementado se va acudiendo siempre al término de diversidad funcional. Bueno, ¿cómo está la cuestión en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución? Bueno, yo soy constitucionalista, yo he querido sobre todo siempre irme a lo que dice la norma fundamental, que al final es donde están anclados los derechos fundamentales, que son pues esos derechos humanos positivizados que tenemos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene un artículo dedicado a las personas minusválidas. Utiliza un término, yo creo, desde mi punto de vista, que está ya más que superado. El artículo 49 se encuentra, no sé si las personas que están en la sala son juristas o si no, aquí tengo a estudiantes del máster que están ya familiarizados con esto, pero bueno, muy brevemente, el artículo 49 se encuentra dentro del capítulo 3 del título 1 de la Constitución española, que se refiere a los principios rectores de la política social y económica. Estos principios que allí se encuentran se caracterizan porque, ya el título lo dice todo, son principios, no son derechos. Al no ser derechos, algunos de los cuales sí que se les ha etiquetado con el nombrecito de derechos, pero bueno, pues cuando se elaboró la ponencia constitucional, los constituyentes eran muy conscientes de que todo lo que fuese a ese capítulo 3 no iba a tener las garantías de los derechos, obviamente, y que iban a ser unos principios informadores que servirían para informar la práctica judicial, para informar las políticas públicas, la acción del legislador, si bien solo podrían ser invocados ante la jurisdicción ordinaria en función de las leyes que desarrollasen su contenido. ¿Eso qué quiere decir? Que a menos que hayan leyes, buenas leyes, que desarrollen esos contenidos, no tienen un contenido que podamos utilizar e invocar ante los tribunales de justicia. Por otro lado, también es verdad que eso hay numerosos expertos que han escrito sobre la función de los principios rectores y de cómo dotarles de una mayor eficacia. Y, bueno, por citar pues un colega nuestro, profesor Luis Jimena, que es el que más ha escrito sobre el artículo 49 de la Constitución, siempre dice, bueno, hay herramientas, hay mecanismos, no solo él, muchos más. Y es verdad que la jurisprudencia ha ido trabajando mucho. ¿Cómo voy de tiempo, Ángeles?
Ya, vale, termino, ¿vale? Es que siempre me da la impresión de que me quedo corta y ahora mira. Bueno, decía que hay herramientas, hay mecanismos, ¿vale?, para trabajar con estos principios rectores, pero desde mi punto de vista son insuficientes. Yo propongo, y ya para concluir con esta presentación mía, yo propongo que hay que ir a una reforma de la Constitución. Hay que ir a una reforma de la Constitución que rescate de esos principios rectores aquellos que son, que tienen la suficiente consideración para ser considerados como derechos, o la suficiente entidad, perdón, para ser considerados derechos, y de verdad pasarlos a una parte, al capítulo segundo de la Constitución, para que de verdad sean derechos, y no solamente derechos tal cual, sino derechos incluso fundamentales, de la sección primera. Luego ya veríamos si eso ya son cosas de técnica jurídica, si hacer dos secciones, una. Pero sí que devolverle la consideración de derecho, reconocer la consideración de sujeto de derechos a todas las personas, en igualdad de condiciones, que eso en la Constitución tal cual la tenemos ahora es insuficiente, y perderle un poco de miedo a esa idea, a esa propuesta de reformar la Constitución, porque parece que estemos pensando o que la reforma de la Constitución es por la cuestión de la organización territorial del Estado, problema catalán, problema vasco. No, es que la Constitución tiene cosas interesantes que hay que de verdad que revisar y que reformar. Entonces, educación en ética de la diversidad, de la solidaridad, de la igualdad, políticas educativas con valores inclusivos y bueno, y finalmente reforma de Constitución. Serían mis propuestas. Y muchas gracias. Pasamos pues a la última de las comunicaciones, que tiene por título Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los indicadores de derechos humanos para medir su efectividad. Análisis del derecho al agua, que presenta María Vallés, de la Universidad de Valencia. Buenos días, muchas gracias por permitirme participar en esta conferencia. Bueno, como se ha dicho, el tema de mi presentación son los objetivos de desarrollo sostenible, pero haciendo hincapié en los indicadores, porque por todos he sabido que se establecen 17 objetivos, que existen 169 metas, ya no todos lo saben, pero que existen 230 indicadores para medir su efectividad, todo el mundo se olvida de establecerlo, pero es vital. Para la comprensión de esto, yo voy a utilizar el derecho al agua o el recurso al agua porque ejemplifica la mayor de las problemáticas que existe y es su transversalidad. Porque la realización del agua, del recurso al agua, es vital tanto para conseguir otros derechos como otras metas. La reducción de la pobreza, un derecho a la educación, la igualdad de géneros. Todos estos derechos no se pueden conseguir si no existe una realización del derecho al agua. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible está establecido en el número 6 y se establece garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento. Y al principio se pensó si realmente podía gozar de una entidad propia o se trataba solo de un derecho humano, entonces mejor apartarlo. Hubo mucha problemática. De hecho, el antecedente más cercano son los Objetivos de Desarrollo del Milenio y estaba establecido en el Objetivo 7, que era todo relativo a protección medioambiental. Al final sí que se consiguió que tuviese una entidad propia, pero incluso así, cuando se gestiona el agua, vemos la problemática de problema de derechos humanos, no tanto problema de gestión económica, y esto se ve en todas las regulaciones. Como derecho humano, derecho fundamental, no existe ninguna problemática al afirmarlo. Tiene su base en el artículo 25 de la Declaración Universal, que es garantizar un nivel de vida adecuado, pero existe una definición en la Observación General número 15, que sí que establece un derecho como tal. ¿Qué son los indicadores que son en lo que me voy a basar? Bueno, pues los indicadores son aquellos instrumentos que nos sirven para medir la realización de un derecho y su consecución. Normalmente siempre estamos pensando
cuando pensamos en derechos y derechos fundamentales como violación, pero aquí es mucho más práctico, bueno, o va más allá de esto, porque está pensado también y orientado a la gestión de políticas públicas, porque un indicador me va a servir para saber si una política pública funciona, si puedo mejorarla, si realmente hay un progreso, o incluso puede que yo esté desarrollando una política en pro de un derecho y esté teniendo también un efecto secundario que yo no había podido prever. Todos estos elementos son esenciales y se los debemos a los indicadores que tanto olvidamos. Cuando he hablado del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que es el antecedente más cercano que tenemos, realmente en cuanto al agua se pensó que había funcionado, y porque realmente lo que establecía era la reducción de la población que no tenía acceso a la mitad. Hablo un poco de memoria, pero en la década de los 90 era un 75% y se consiguió disminuir hasta un 91%, y se pensó, genial, estamos avanzando. Pero realmente, si miramos, el indicador era el acceso, pero no establecía cómo era ese acceso, si ese acceso era fácil, si había cortes de agua, la asequibilidad, la salubridad, agua potable. Si no establezco cuáles son los criterios que implica la potabilidad del agua, no puedo monitorear. Entonces, si un indicador no se ajusta lo máximo posible a la realidad, este objetivo como tal, tristemente, no sirve para nada. Esta situación mejoró muchísimo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se aprendió un poco la lección y ahora sí que tenemos indicadores más fijos, bueno, o más matizados. Ya no es tan laxo su enunciación, porque una de las principales críticas que realizó la relatora especial Catarina de Albuquerque, que es relatora especial del derecho al agua y al saneamiento, es que lo que muchas veces con estas políticas se busca es un efecto inmediato. Nos basamos en la cantidad antes que la calidad, y lo que tenemos que buscar es un efecto duradero. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, lo tenía que haber indicado anteriormente, el número 6 estaba conformado por 6 metas específicas y 2 transversales. Por cuestiones de tiempo, y porque aunque a mí me parezca apasionante, sé que no para todo el mundo, voy a tratar de explicar las 2 primeras, que se centran tanto en agua potable como saneamiento, porque son las más genéricas y las que son más acuciantes de conseguir. Pues la primera meta establece el acceso universal y equitativo al agua potable y a un precio asequible para todos. Vale, pues ahora es un análisis. Las metas y los indicadores es analizar cada uno de estos elementos, porque parece que nos satisfaga tal y como está, pero aún existen muchas cuestiones alrededor. Se entiende que hay un acceso al agua cuando tú tienes disponible agua para cubrir todas tus necesidades básicas. Se entienden tanto las domésticas como las laborales y las de ocio. Universal, obviamente, es para todos, pero ¿qué es equitativo? Pues equitativo establece que este acceso tiene que ir progresivamente disminuyendo las desigualdades que pueden existir entre subgrupos demográficos. Respecto al agua potable, sí que es una definición un poco más fácil, siempre implica que no contenga ni sustancias contaminantes ni agentes patógenos, pero me centraré un poco más cuando hable de saneamiento. Y a un precio asequible. Tristemente, cuando se considera que un precio es asequible para el agua, no está establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero sí que en Naciones Unidas se ha entendido por parte de los expertos que es el 3%, cuando el coste del suministro del agua nos implica un 3% de los ingresos de un hogar, en este caso no se estará satisfaciendo y no se estará cumpliendo esta meta. Por tanto, el indicador para conseguirla es la proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura, que esté accesible respecto de la vivienda en todo momento cuando se necesite, es decir, que no existan cortes y que esté exenta de contaminación fecal y sustancias químicas.
Si no se cumplen estos criterios y el trayecto para alcanzar el agua, para recolectarla, es de 30 minutos o inferior, 30 minutos, considerando también las colas y las filas que se tengan que respetar para poder recolectarla. En estos casos, se estaría ante un servicio básico y cuando excede de estos 30 minutos, sería un servicio limitado del agua. Y ya paso al saneamiento e higiene. Esta meta implica lograr el acceso a los servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos con el fin de poner fin a la defecación al aire libre y prestando especial atención pues, a las necesidades de las mujeres y los grupos más vulnerables. Realmente esto implica algo tan básico como que exista un sistema de evacuación de las heces y de la orina, que exista un tratamiento del agua y elementos tan básicos como que en el lugar donde se ejecutan estas acciones existe la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón o que haya especiales programas para las mujeres y su salubridad íntima. Todos estos elementos configuran conseguir la meta. Cuando se puede garantizar estos elementos, se entiende que existirá este derecho o este objetivo al saneamiento e higiene. A lo largo creo que he ido un poco rápido de mi exposición, lo que he tratado de poner de manifiesto es que está muy bien que tengamos objetivos de desarrollo sostenible, igual que está muy bien que se desarrollen instrumentos, pero siempre tenemos que ir un paso más allá. Ya el reconocimiento ya es insuficiente y tenemos que, obviamente, pedir compromiso político, pero pedir instrumentos que nos garanticen su efectividad, que se pueda monitorear, que podamos progresar, porque si no, un elemento tan vital como es el agua se queda sin reconocimiento y sin protección y estamos privando a grandes partes de la población de un bien tan esencial. Y muchísimas gracias por vuestra atención y si ha surgido alguna duda, que estoy segura que sí, porque no me he explicado tan bien, pues estaré encantada de responderla. Gracias. Bueno, muchas gracias a las 4 comunicantes también por ajustarse al tiempo, que nos deja un margen pequeño, pero aunque si hay alguna pregunta, alguna cuestión, aunque sea rápida, veo que hay 2 cuestiones, hacemos las 2 y luego un turno de respuestas, aquí y aquí. Gracias a las 4. Yo quisiera preguntar a la profesora Ana respecto a lo que ha dicho usted de la reforma constitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero sabemos que hay ciertos líderes políticos que afirman, por ejemplo, cito textualmente, sobre la reforma de la Constitución que solo serviría para crear una distracción sobre otras cuestiones. Esto fue palabras del señor Casado hace 2 días. Y también planteaban que las reformas constitucionales llevan a que los países sean poco serios, el plantear una reforma constante. No sé si usted, como experta, pues podría decir algo al respecto, ya que un poco son obstáculos que nuestros políticos, en cierta manera, están poniendo a ese desarrollo sostenible, ¿no? Haciendo ese tipo de afirmaciones. Casi nada, me has preguntado, Bueno, a ver, yo ya llevo muchísimo tiempo trabajando sobre propuesta de reforma constitucional, por lo tanto, para mí es normal, yo lo veo como una cosa ya habitual, como una herramienta de trabajo, y hay muchos grupos de colegas míos, de constitucionalistas en todas las universidades de España que están trabajando sobre ello. Para nosotros es una cosa normal, pero también somos conscientes de que nuestro sistema de reforma constitucional es complejo, tiene 2 vías y hay una que es la que, si queremos acometer reforma,
que afecte a los principios estructurales básicos del Estado o a los derechos o a la corona, hay que acometer el procedimiento de reforma complejo y ese necesita de unos consensos enormes y un mecanismo muy, muy, muy largo. Entonces, somos conscientes de que esto es una carrera de fondo. Yo no pienso que la reforma de la Constitución vaya a ser ya. La reforma de la Constitución es algo que con tiempo, con consenso, con esfuerzo y con paciencia yo creo que se tiene que realizar. Lo que ocurre es que hay un problema muy grave que todos conocemos, que es el conflicto territorial que tenemos en España. Mi colega, la profesora Teresa Freixes, no quiere que digamos que es el conflicto catalán, pero bueno, es que le conocemos todos por ese conflicto. Ella no es independentista, al revés, lo digo para aclarar esto, pero que no le gusta que se llame así, pero ciertamente el problema es que sí acometemos la reforma de la Constitución, pero no tenemos clara la fórmula que le vamos a dar a la organización territorial del Estado. No se quiere tocar, porque si no se sabe tocar, o sea, no se va a abrir. Por el tema de derechos no podemos ir por una reforma simple, ¿vale? O sea, si queremos tocar lo que yo he estado hablando hoy aquí, que es la cuestión de los derechos, eso se tiene que hacer con la reforma agravada, no con la simple. Entonces, si se abre para la agravada, hay que tocar otros puntos, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta, porque exactamente ¿qué me decías? Que era complicado si yo te digo lo que estamos haciendo, pero exactamente, ¿cómo valoró la opinión de los líderes políticos? Bueno, pues que son los partidos. Ah, vale, eso es. Lo primero sí que creo que te lo he contestado. Lo segundo, que da la impresión de poca seriedad en un Estado que va cambiando continuamente constituciones. A ver, esa pregunta me la hacen continuamente, no en ese sentido de que sea serio o no sea serio, sino que le quita estabilidad a un Estado el acometer reformas de la Constitución. Vale. Bueno, eso también te lo digo, que nosotros los españoles tenemos un siglo XIX cargadito de constituciones, horroroso, ¿no? Porque claro, cambiaba el partido político, cambiaba la Constitución, cambiaba el partido, cambiaba la Constitución, y eso es un horror. Y eso me está recordando ahora lo que ha pasado con la Ley de Educación, que ha ido cambiando según el partido, y horroroso también. Pero claro, llega un momento en que no pasa nada porque se reforme la Constitución. Miren la Constitución de los Estados Unidos, si tiene años y pero se ha ido reformando. O sea, ¿cuántas enmiendas tiene esa Constitución? Y otras muchas. No pasa nada. A ver, la Constitución no es la Biblia. No pasa nada. Se tiene que ir adaptando. Mientras podamos sostenerla y mantenerla con otras vías, pues se tira mano de esas vías, ¿no? La vía jurisprudencial ha hecho mucho, pero la vía jurisprudencial, claro, al final, ¿qué pasa? ¿Estamos convirtiendo a los jueces en legisladores? Eso no es, o sea, rescatemos a Montesquieu otra vez, o sea, ¿vale? División de poderes, no podemos estar automáticamente acudiendo a los jueces, que lo hacen muy bien muchas veces, pero otras no lo hacen tan bien, ¿eh? Y es verdad que a veces las cosas, pues bueno, van saliendo, hay votos particulares estupendos de los que podemos también adoptar pues, buenas propuestas, pero no quita seriedad a un Estado cuando de verdad está suficientemente razonado. Y yo creo que al final, pues oye, ¿qué pasa? Inglaterra, el Brexit, o sea, Reino Unido, el Brexit, la población no estaba suficientemente informada, parece ser, y mis colegas en universidades de Reino Unido me dicen, es que ¿sabes qué pasa? Que al final nadie ha pedido opinión a los académicos. Y a lo mejor aquí un poco estoy haciendo corporativismo, pero que tiren mano de los académicos, ¿qué tal? Ya me he enrollado mucho, pero bueno. No, gracias, Ana, pero es que quisiera que hubiera un tiempo, vale. Pregunta rápida y respuesta breve para esta última cuestión. Vale, perdón. Veo que en el campo de las ciencias sociales en las universidades se está haciendo bastante énfasis en las ODS y en los derechos humanos. ¿Creen ustedes que en el campo de las ciencias aplicadas y económicas no se está haciendo el mismo esfuerzo más allá de temas como la igualdad y el cuidado del medio ambiente,
ya que para mí los ODS conllevan más compromisos y responsabilidades a nivel de toda la sociedad. En la Universidad Europea, por ejemplo, este proyecto que les estaba comentando que estamos llevando a cabo este año también engloba a los estudiantes de ADE, Administración, Dirección y Empresa, y entonces también están trabajando los ODS de forma transversal, ¿no?, en las asignaturas. Yo tengo estudiantes que estudian empresa y vienen conmigo a Derecho del Medio Ambiente, pero trabajamos todos, no trabajamos solo los que se refieren al medio ambiente, ¿no? El planteamiento que estamos haciendo es introducirlo en las asignaturas, ¿no?, con temáticas, elaborando material docente específico, que no hay mucho, para introducirlos en el ámbito universitario, y luego también de forma transversal, ¿no? El otro día fue una charla de Vicente Ferrer que les contaba todo el proyecto, porque es una visión holística, ¿no?, de los ODS, que incluye salud, incluye igualdad, incluye exclusión social, no solo lo que es medio ambiente, porque se deben entender así, pero también están los de salud, estudiantes de salud y estudiantes, por ejemplo, de economía. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por finalizada esta mesa de comunicaciones. Muchísimas gracias a las 4 comunicantes.